en Argentina se está dando un bonito experimento también sobre qué tan bueno puede ser para un país eliminar tantos ministerios, unificarlos y hacerle tan pequeño el Estado, ¿no? Vamos a ver cómo se desenvuelve, pero de lo que entiendo es que no les está yendo tan bien por el momento. Chuta, es súper grave, ¿no? Cu- ¿Cuál es tu percepción a futuro sobre este tema? ¿Crees que va a haber alguna solución? ¿Hay luz al final del túnel o luz todo el día por lo menos? A ver, afortunadamente, digamos, en los últimos días ha llovido bastante en el Azuay Ujú. y esto hace que tengamos energía eléctrica. Porque claro, digamos, las hidroeléctricas entran en operación al máximo de su capacidad y en ese caso tenemos la energía que necesitamos. El problema es cuando no llueve y el problema, por ejemplo, es obviamente que no fuiste sumando nuevas vertientes de energía hidroeléctrica al sistema, ¿no? Entonces, nosotros dependemos estructuralmente de lo que pasa en la vertiente de Paute, por ejemplo, y no hemos explotado lo que tú decías, ¿no? No hemos explotado todas las otras vertientes de nuestros ríos, en nuestra capacidad hídrica que es privilegiada. No hemos hecho eso. Tampoco, digamos, no hemos hecho una renovación de nuestro parque termoeléctrico que debe ser complementario al sistema hídrico, ¿no? Porque evidentemente cuando no llueve o en ciertas épocas tú necesitas prender, digamos, eh, esta energía térmica que opera las 24 horas del día, que te permite, digamos, equilibrar el sistema, ¿no? Y esto parte esencialmente de generar inversión pública, ¿no? Generar, digamos, estos activos públicos, estos bienes públicos, bienes colectivos, eh, que, que son buenos para toda la sociedad, ¿no? Claro, es que es una locura. Solo para darle un poco de contexto a la gente, hay una fábrica de Tesla que es la Mega Factory que está en Texas. Hay algunas, pero específicamente la de Las Vegas. Primero obtienen toda su energía, ah, es de una forma geotérmica. Y de hecho producen un superávit que le venden al estado de, de Nevada. Imagínense, es una empresa que está extrayendo su propia energía en un desierto. Es como, es en serio. Y aquí con todos los recursos que tenemos, solo demuestra que es una pésima administración. O sea, eso es todo. Obviamente podemos debatir horas sobre por qué hay una pésima administración. Bueno, en el caso del Ecuador también hay empresas que generan su propia energía y que se conectan al sistema interconectado. Ah, qué Entonces chévere. tampoco no es algo como muy, muy lejano, Ujú. ¿no? Ahora justamente, digamos, en el debate de esta ley que se está tratando en la Asamblea, se está viendo justamente y velando porque las condiciones para ese tipo de empresas, digamos, sean más estables en el tiempo, ¿no? También, digamos, existe muchísimo. Los procesos son sumamente complejos, ¿no? Un proceso, yo creo que, por ejemplo, un gran problema que tiene el sector público es lo difícil que es contratar desde el sector público. O sea, un proceso de contratación pública es sumamente engorroso, cada vez se inventan más trámites. Yo te digo porque, digamos, no sé, yo he trabajado en el gobierno central, he trabajado en el legislativo, he trabajado también en la prefectura, he trabajado en el municipio de Quito. Y tú ves que ni siquiera los procesos son uniformes en todo el sector público, sino Wow. que se inventan a veces estos procedimientos que no tienen ningún sentido. Porque la ley te dice, no sé, tú necesitas A, B, C, y resulta que el municipio de tal lugar se inventó el requisito D y E. Y en cambio el municipio de otro lugar se inventó el F y el J. Wow. ¿Sí? Eh, Claro, y solo aprender estos procesos, supongo que en un periodo ya pierdes un 25%, un año, no sé, por supuesto. hasta solo descifrar cómo funciona el sistema. Por supuesto. Entonces, o sea, y por ejemplo, dicen, no, hay gente, ¿no? Que puede ser brillante, puede ser muy preparada, pero que si simplemente, digamos, va y entra a la función pública y no entiende cómo se tiene que hacer, porque no sabe, porque son procesos que te toman un tiempo aprender, cómo se hace un proceso de contratación pública, le va a ir mal, ¿sí? Entonces yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que deberíamos cambiar en el Ecuador es justamente esto, ¿no? Que no sea tan difícil contratar desde el sector público. Y
desde una perspectiva intuitiva, supongo que es por tratar de combatir de alguna forma la corrupción, ¿no? Tratar de agregarle más filtros para que se hagan mejor las cosas, entre comillas. Por supuesto, y esto es, de hecho, son como estas cosas que tienen una buena intención, pero que después terminan generando un problema 3 veces más grave de lo que quería solucionar. Entonces te dicen, no, es que hay que ponerle un control aquí, un control acá y otro control acá. Cuando en realidad, digamos, lo que estás haciendo de la vista del proceso de quien quiere ser corrupto es el hecho de que, bueno, ahora tengo que sobornar a 1, 2 y 3. Entonces, en realidad, digamos, son cosas que se hacen, entiendo, con una buena intención, pero que su resultado termina siendo totalmente el contrario a lo que queríamos en un inicio hacer. Entonces, sí, justamente, por ejemplo, el tema de Contraloría aquí, ¿no? Yo creo que Contraloría es de las instituciones que peor funcionan en el país. Simplemente, o sea, desde una posición de que la Contraloría se ha utilizado con un rol político para perseguir a ciertos actores en particular porque son de cierta tienda política, hasta el hecho de que Contraloría muchas veces te hace, digamos, unas observaciones que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, no sé, es como, te dicen cosas así, pero usted que era, yo qué sé, alcalde de tal ciudad, ¿por qué hizo ese parque? ¿Cómo por qué hice ese parque? Porque es parte de, digamos, de mis competencias, ¿no? Es parte de, digamos, de las obras que yo estimo que son, digamos, prioritarias para la ciudad y que mis votantes me demandan que haga, ¿no? Entonces te cuestionan, pero ¿por qué hizo ese parque? Son cosas como que no tienen ningún sentido, ¿no? Wow, hay algunos retos, ¿no? En el país. Al final te tengo una pregunta para dejarles con una nota un poquito más positiva a todos, pero regresando un poquito al tema de energía. El país tiene subsidios bastante fuertes, ¿no? Quisiera que me cuentes cuál es tu opinión de esto, porque hay muchas perspectivas, desde justo la mujer indígena que tú decías, que no tiene para nada y que tiene la oportunidad, aunque sea de comprar un cilindro en menos de $2, $3, hasta todo el peso que tiene el Estado por subsidiar eso, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre los subsidios? A ver, yo creo que los subsidios, al igual que los impuestos, son herramientas de la política pública, ¿no? O sea, de hecho, un subsidio es justamente lo contrario a un impuesto. Entonces, son herramientas que existen dentro de la política pública. El tema es cuándo están bien diseñados y cuándo cumplen, digamos, el objetivo para el que fueron diseñados y cuándo no lo hacen. Entonces, cuándo te generan estos incentivos que son virtuosos y cuándo más bien te generan desincentivos que no son adecuados para el funcionamiento de la economía. Y creo que, digamos, ahí hay que ir viendo caso por caso, ¿no? Entonces, en el país nos hemos desgastado, yo creo, más de 20 años discutiendo sobre este tema de los subsidios de los combustibles. Tenemos subsidio sobre el diésel, subsidio sobre el gas, subsidio sobre la gasolina. Y a veces esa discusión, digamos, ha sido como poco profunda, ¿no? Y se cree que todo es igual, que el subsidio, por ejemplo, al gas es igual que el subsidio al diésel o que es igual al subsidio a la gasolina cuando no lo es. Mi perspectiva, por ejemplo, es que esos subsidios en ciertos casos deben mantenerse y en otros casos sí deben de ser eliminados. ¿Algunos ejemplos? Por ejemplo, el subsidio a la gasolina. El subsidio a la gasolina, tú estás subsidiando vehículos privados, principalmente. Entonces, tú estás subsidiando a la clase media, media alta. Ese 30% de los ecuatorianos que sí tienen recursos para comprar un vehículo propio, a ellos les estás subsidiando, ¿sí? Entonces, para mí, digamos, ese es un subsidio que no tendría ningún beneficio y que debería más bien eliminarse. ¿Por qué? Porque esos recursos pueden utilizarse para cualquier otro tipo de política pública que le saquemos mayor provecho. No sé, financiar, yo no sé, nuevos programas de educación, nuevos programas de salud, lo que sea. Y no discriminarlo, porque entiendo que, por ejemplo, en países como Bolivia, creo que es con tu identificación tienes acceso o no a ciertos subsidios de combustible. Pero entiendo que con el estado de corrupción actual, tal vez eso sea una ventana para...
Sí, digamos que es complejo, ¿no? Entonces, ¿Es mejor eliminarlo? ese en particular, por ejemplo, creo que es mejor eliminarlo. Pero, por ejemplo, si me preguntas por el subsidio al diésel, ¿para qué se utiliza el diésel en el Ecuador? Se utiliza para buses, para camiones, se utiliza igual para ciertos procesos industriales. Entonces creería que, por ejemplo, digamos, eso es un subsidio que tiene como más sentido mantenerlo. Porque, digamos, lo que te está financiando finalmente es un tipo de transportación en el que tú estás transportando, no sé, por ejemplo, alimentos. O tú estás transportando a las personas que van en un bus. ¿Sí? Entonces creería que, por ejemplo, ese es, siendo que, digamos, no es lo óptimo, porque tal vez deberías de estar financiando más bien el boleto y el pasaje del bus. O sea, es decir, financiando, digamos, al operador del bus. Pero creo que es algo que tiene como un poco de más sustento económico. Entonces, por ejemplo, digamos, el subsidio al diésel yo lo mantendría. ¿Sí? O el subsidio al gas. El subsidio al gas, si bien, por ejemplo, hay el ciudadano que tal vez utiliza el gas para calentarte su piscina privada, y eso es algo que deberías tratar de controlar y de que no ocurra, también tienes la persona que te está comprando el cilindro de gas para tener su carrito donde te vende arepas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese es un subsidio que yo mantendría, digamos, en el inmediato, ¿no? Claro, hay la parte política, ¿no? Se eliminan subsidios y la parte indígena igual sale a protestar y te deja, no te deja gobernar, por así decirlo. Se viene un paro isofacto, ¿no? Tú veías, por ejemplo, digamos, justamente esta frase de Tezcópol, ¿no? El poder, digamos, de implementar acciones a pesar de, digamos, de la resistencia de estos grupos contrarios, digamos, a la política que quieras estar dictando, ¿no? Y es justamente esto, ¿no? El hecho de que tú quieras implementar una política pública en el Ecuador y que tengas este tipo de manifestaciones que terminan paralizando el país, de las cuales perdemos todos. Yo creo que ese es un grave problema que tenemos los ecuatorianos. Ahora, entiendo, digamos, las demandas del sector indígena. Y son demandas que yo diría en el 90% de los casos están bien, son justas y son bien sustentadas. De hecho, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto? En esto de las manifestaciones indígenas, tú tenías estos 10 pedidos de la CONAIE. Y a mí algo que me daba como mucha rabia es que el primer pedido sea el tema de los combustibles. Cuando tú tenías en el pedido 6, 7, 8, necesitamos más recursos para educación, más recursos para salud. Y entonces es un poco como decir, sí, tienes derecho a reclamar. Está muy bien que reclames, pero cambiemos las prioridades. Las prioridades deben ser lo que está en tu punto 5 o 6, no lo que tú me estás poniendo como punto 1.